Muy buenos días a todos y bienvenidos al foro La Ortega Debate del Instituto Universitario Ortega y Gasset en su sede de México, Chapultepec 480. Mi nombre es Diana Plaza, coordinadora de comunicación, y hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias por venir y bienvenido. No, muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Como ustedes saben, seguimos con el análisis del reciente proceso electoral, un proceso electoral histórico por muchas razones, por la cantidad extensísima de cargos que se eligieron, por el cambio político que se quería y que se dio en las urnas. Y hoy tenemos, creo, una ponencia muy interesante y muy pertinente, ¿no? A estas alturas, ya un mes del proceso electoral, que, como ven aquí a nuestras espaldas, se llama ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Y a dónde vamos? Un balance y perspectivas de alguien que, como comentábamos antes de iniciar, lleva 21 años, ¿no? Si no me equivoco, en los temas electorales, ¿no? Con alguien con una grandísima experiencia en estos temas, que nos puede aclarar muchas cosas y dar luz, ¿no? sobre otras muchas. Antes de cederle la palabra, quiero invitarles a nuestro siguiente evento, que es el seminario permanente que tendremos el próximo jueves 16 de forma presencial en el Foro Castalia. Es la sede del Seminario de Cultura Mexicana. En pantalla pueden estar viendo las diferentes mesas que nos quedan. Muy particularmente quiero invitarles a la siguiente, que es el 16 de agosto a las 18 horas. El título es ¿Quién y cómo va a gobernar el Congreso de la Unión? Creo que es algo muy importante por la mayoría que tiene una de las fuerzas políticas, que cambia el escenario habitual de México en sus cámaras de representación y particularmente en el Congreso. Entonces, allí les vamos a estar esperando, es a las 18 horas, pero por supuesto, como vosotros ya sabéis, también vamos a hacerlo vía streaming, medio en el que nos podéis mandar preguntas que les haremos llegar a sus ponentes. Hoy también a Gabriel Mendoza le vais a poder hacer todas las preguntas que queráis a través ya sea del Twitter o del Facebook, y al terminar la ponencia nosotros con mucho gusto se las compartiremos para que él las pueda contestar. Entonces, sin más, Gabriel, te cedo la palabra. Este es un ámbito completamente libre en el que puedes expresar, bueno, pues todo tu trabajo, así como lo que consideres compartirlo con nuestra audiencia, y nuevamente te agradezco el haber venido a compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros y con nuestra audiencia vía Facebook. No, al contrario, muchas gracias aquí al Instituto Universitario Ortega y Gasset por permitirme compartir algunas de las experiencias vividas pues al seno del instituto y cómo vemos nosotros también, y en lo personal yo qué veo del proceso electoral que hemos vivido y que está por terminar, y abierto a las preguntas. Espero que sea de interés y que motive muchas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para hablar del proceso electoral que estamos por terminar, no podemos dejar de hacer referente a la reforma electoral de 2014, porque finalmente este proceso electoral a 4 años de la reforma es el que termina el ciclo de prueba, por decirlo de alguna manera, de este modelo que el constituyente y el legislador nos formaron y que cambiaron varios elementos de nuestro sistema electoral. Entre los grandes ejes de esa reforma, y los voy a mencionar de manera rápida porque esto me va a llevar un poco a las conclusiones, a concatenarlo con las conclusiones de esta plática. Esta reforma tuvo principalmente 4 ejes. Uno, creó el Sistema Nacional de Elecciones, donde autoridad ahora nacional, el Instituto Nacional Electoral, ante CIFE, se vuelve eso, una autoridad que no solo organiza la elección federal, sino también coparticipa con los institutos de cada una de las 32 entidades federativas para coorganizar la elección. Se le dan muchas atribuciones a la autoridad nacional, sobre todo en la etapa de preparación de la elección, y se le dota de una facultad rectora, digamos, del sistema
electoral en todo el país, con la idea de homogeneizar, homologar la calidad de los procesos electorales que se organizan tanto a nivel local como a nivel federal. Otro de los grandes ejes fue el sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Se centralizó en la autoridad nacional esa facultad de fiscalizar, con elementos nuevos, tecnológicos, con un sistema integral de fiscalización. Ahora se hacen en tiempo real prácticamente la fiscalización, porque impacta en los resultados de la validez de los procesos electorales. Se agregan causas de nulidad por rebase de tope de gastos, y entonces esto obliga a la autoridad a prácticamente en tiempo real, insisto, poder estar auditando los ingresos y gastos de los partidos políticos en las campañas. El régimen de gobierno se instauró la figura del gobierno de coalición, que es algo novedoso en nuestro país, que de hecho no se ha puesto en práctica, y que significa que diversas fuerzas políticas puedan formar coaliciones para gobernar con distintas posturas de sus diversas ideologías, pero haciendo una coalición de las mismas y poder irlas implementando en las políticas públicas. Y finalmente, y digo, estos son algunos de los ejes, no me voy a detener mucho aquí, el régimen de partidos políticos principalmente se sube el estándar de votación que se requiere y de apoyo que se requiere para formar un partido político y para mantener el registro. Ahora se requiere el 3% de la votación válida emitida para conservar el registro. Antes era el 2%, se sube un poquito, digamos, la barrera de entrada y de mantenimiento del registro. A partir de aquí voy a hacer un panorama pues, un poco rápido, porque en realidad el tiempo que tenemos para hablar de todo el proceso electoral pues es muy poco, pero voy a tratar de dar un panorama de todo lo que pasó y cómo pasó, y de qué resultados tuvimos del proceso electoral, para poderme detener en algunas conclusiones que me parecen interesantes. El 1 de julio es la elección más grande de la historia del país. Más de 89 millones de mexicanos fuimos llamados a votar para elegir al próximo presidente de la República, a los 128 senadores del Congreso de la Unión, a los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados, y más de 17,000, exactamente 17,670 autoridades locales en 30 entidades de la República Mexicana. Solo en 2 estados no hubo elección local, en los otros 30 de manera concurrente tuvimos elección. Nunca antes en el país habíamos tenido una elección de este tamaño. Organizar la elección general más grande de la que se tenga registro, pues obviamente nos implicó un esfuerzo organizacional y político para los actores muy importante. Tuvimos el padrón electoral más grande de la historia y la lista nominal con mayor cobertura del padrón en la historia. Me explico rápidamente. El padrón electoral es el catálogo de todos los potenciales electores, es decir, de todos quienes tenemos más de 18 años, ciudadanos mexicanos, y la lista nominal de electores son aquellos ciudadanos mexicanos que están en posibilidades de votar, que tienen una credencial vigente y que no tienen suspendidos sus derechos. Tuvimos un 99.77% de cobertura de la lista nominal con respecto al padrón. Esto también es novedoso, nunca antes visto este grado de cobertura, digamos. La logística, ya decía yo, pues fue realmente complicada, fue una tarea titánica. Por el tamaño del padrón, el número de casillas a instalar fue muy grande. Tuvimos aprobadas la instalación de 156,807 casillas, de las cuales pudimos instalar el 99.9%.
Esto en términos de organización, pues es uno de los grandes éxitos. Si bien ya históricamente el instituto ha venido instalando casi la totalidad de las casillas, solo por algunas incidencias menores en algunos lugares no se puede realizar, y esto en el entorno de nuestro país, sociopolítico, por cuestión de inseguridad, etcétera, pues en realidad creo que tenemos un balance más que favorable. El poder haber salido a votar esos 89 millones de mexicanos a estas 156,000 casillas, pues en realidad, y en paz además, con seguridad, creo que es uno de los grandes logros. Para eso se requirió capacitar a cerca de 2 millones de ciudadanos para que 908,301 de ellos estuvieran el día de la jornada electoral integrando las mesas directivas de casilla y recibiendo la votación. También tenemos un número histórico, el 97.8 de los funcionarios de casilla fueron de los insaculados, de los que elegimos. Es decir, aquí empieza a ser la muestra de una gran participación e involucramiento de la sociedad mexicana en la elección. Generalmente en algunos lugares pues sucede que el funcionario que habíamos designado no llega. La ley prevé que podamos tomar de la fila, de la que están formados para votar, y en este caso fueron realmente la excepción. Después de la jornada electoral, cuando vinieron los cómputos distritales de las elecciones, dados los supuestos que tenemos en la norma para realizar recuento de votos, tuvimos pues prácticamente 3/4 partes de las casillas, el 76% aproximadamente, varía un poco dependiendo de la elección, presidente, diputado, senador. Tuvimos 3 de 4 de los paquetes se recontaron en sede distrital. Para esto el instituto también tuvo que hacer un despliegue pues, de funcionarios, de los capacitadores y asistentes electorales que se contratan para el proceso electoral, que en esta ocasión fueron alrededor de 45,000 ciudadanos que nos apoyaron en esta lógica organizativa del proceso electoral. Y este es uno de los grandes puntos que quiero resaltar. Al final de la charla haré algunas conclusiones, pero desde ahorita adelanto. Creo que este es uno de los puntos donde tenemos que poner atención. En mi concepto, el esquema de los recuentos como lo tenemos previsto hoy en día, me parece que va un poco incluso en contra de la lógica del sistema de organización de elecciones que tiene el Estado mexicano. Nuestro sistema está basado en la desconfianza y así fue como se diseñó. De tal manera que el día de la elección son ciudadanos, son nuestros vecinos de la sección quienes reciben y cuentan los votos. La idea era pues un poco apartar a las autoridades en la recepción y cómputo de los votos. A partir de la experiencia de 2006 se incluyeron algunas causas de recuento, por ejemplo, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 1%, o cuando el número de votos nulos es mayor a esa diferencia. Es decir, se incluyeron factores que no son imputables a quien cuenta los votos, que no necesariamente implican un error en contar los votos. Errores siempre hay, somos humanos. Son personas, pues digamos, que no son expertas en la materia. Son, insisto, nuestros vecinos que sí son capacitados, que se involucran muchísimo, pero en la lógica de la ley electoral se deposita la confianza en el ciudadano. Y si la diferencia electoral, es decir, un factor que no depende de ellos, un factor externo
aparece porque la elección es muy cerrada o porque hay muchos votos nulos, entonces le pedimos a la autoridad, en quien supuestamente se desconfiaba, que cuente esos votos. Esto a mí no me parece lógico. Y lo que nos lleva es a que después del esfuerzo de la ciudadanía de estar en la casilla prácticamente 12 horas, porque las instalaciones de casilla empiezan a las 7 de la mañana, la votación se cierra a las 6 de la tarde, y a partir de ahí empiezan los cómputos. Elecciones concurrentes como esta, donde en algunas casillas se tuvieron que hacer cómputos de 6 elecciones, más alguna consulta popular, estaban terminando en la madrugada, y todavía les decimos, como fue cerrado el cómputo, pues lo vamos a volver a contar. A mí me parece que hay un problema de diseño legal que no cuadra con la lógica, insisto, del sistema electoral ciudadanizado. Y la muestra es esta. Además, el instituto tiene que hacer un gran despliegue para el miércoles siguiente de la elección, otra vez contar el 75-76% de los paquetes electorales. De tal manera que se están también 3 días recontando votos. Pero bueno, en fin, me parece que es un elemento que lo tenemos así, que da certeza, que hay que revisar. Hubo algunos aspectos de esta elección que me gustaría resaltar, porque creo que son señas de éxito y señas de lo que tenemos que seguir trabajando en el instituto para mejorar nuestros procesos electorales. Esta elección, se dice, ha sido la más explicada en la historia. Fue una elección en la que se estuvo bombardeando prácticamente de información, se estuvo tratando de hacer una difusión sistemática, sistematizada, coherente de información sobre las diversas etapas y fases del proceso electoral, para que la ciudadanía fuera entendiendo lo que estaba pasando y que fuera formando su convicción y un voto informado, de tal manera que el 1 de julio se votara libre y se votara informado. Estuvimos en el instituto, pues en realidad a través de la página del portal de Central Electoral que se le denominó, pues mandando muchos contenidos sobre el proceso electoral, en radio, más de 1,550 cápsulas, entrevistas, podcasts, en video tuvimos más de 600 videos, más de 250 infografías, transmisiones en Facebook Live, para ir creando en la ciudadanía, o irles transmitiendo todos los elementos de lo que denominamos la cadena de confianza del proceso electoral. Es decir, todas las fases y actividades del proceso electoral que dotan de certeza al mismo y hacen que el voto sea libre, cuente y se cuente. En ese sentido tuvimos alianzas estratégicas con las principales redes sociales, con Facebook, con Twitter, con Google, para ir dando esta información y tener mayor penetración en el electorado y en la ciudadanía en general. Uno de los grandes ejemplos también, y creo que es de las cosas que hicimos distinto en este proceso electoral, para poder informar el voto, que fueron los debates. Ustedes recordarán, ahora se hicieron 3 debates en la elección presidencial, la ley nos obliga a 2, anteriormente así era. Ahora hicimos 3 debates en etapas de la campaña electoral que se estimaron clave por la fecha en que estaban, y además con formatos novedosos que permitieron que la gente no escuchara una serie de monólogos concatenados siempre con los spots, sino que hubiera una interacción
de la ciudadanía y sobre todo de los moderadores con los candidatos y pudieran realmente hacer preguntas, interpelar y provocar que dieran la información que la ciudadanía queríamos escuchar. Y en ese sentido me parece que fue un ejercicio exitoso. La audiencia que tuvimos en los debates es inédita. Prácticamente cada debate tuvo alrededor de 18 millones, más de 18.2 millones de audiencia por evento en los distintos medios en los que fueron transmitidos, en televisión, en radio, en Facebook Live, en Periscope, en YouTube. En la presentación pueden ver más o menos las cifras de los distintos canales. La televisión sigue siendo el mayor canal de penetración, digamos, en la ciudadanía, pero la verdad es que tuvimos una respuesta muy, muy alta de la gente. Fue también la elección más vigilada de los últimos años. Tuvimos una cobertura de representantes de partidos políticos y candidaturas en las casillas nunca antes vista. Hubo más de 1.247.000 representantes en las casillas de los diversos partidos políticos y candidatos. Tuvimos cerca de 44.000 observadores electorales y cerca de 1.000 visitantes extranjeros que fueron acompañando y vigilando cada una de las etapas del proceso electoral. Esto también lo que nos lleva es a ver que fue una de las elecciones con mayor participación ciudadana. Desde el año 2000 fue la que más participación tuvo, 63.42% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal acudieron a emitir su voto. Y bueno, ya en la parte, digamos, de cómputos de los votos y en poder dar resultados rápidos y precisos, tuvimos ejercicios que se han venido haciendo ya hace algunos procesos electorales, pero que siguieron siendo muy eficaces. Como ustedes saben, la jornada es el 1 de julio y los votos se empiezan a contar hasta el miércoles siguiente. Nosotros tenemos todavía un sistema pues a papel y lápiz, los votos se cuentan a mano, se anotan en hojas de papel con lápiz, con pluma, se van sumando uno a uno, con poca utilización, digamos, de la tecnología, y pues en un mundo como el que tenemos hoy, donde la información corre a velocidades impresionantes, con las redes sociales que tienen una agilidad pues muy rápida, la gente no se puede esperar 3 días a saber quién ganó. La gente quiere saber el mismo día de la jornada electoral, en cuanto cierran las casillas, cómo están los resultados electorales. Para eso se han implementado mecanismos, pues, con la ayuda de tecnología, como son el programa de preliminar de resultados electorales, mejor conocido como el PREP, y los conteos rápidos. La diferencia entre uno y otro es que el PREP es censal, se transmiten, digamos, fotografías de las actas, de las casillas, con smartphones a centros de captación de los datos, se van subiendo los datos a un sistema, y de tal manera que en el transcurso de la noche empezamos a tener datos sobre las actas que se están llenando en casilla, de todas y cada una de las casillas. Por el tiempo en que está abierto se tiene una cobertura cercana al 100%. Y el conteo rápido, que es mucho más ágil, pero es estadístico. Se agarra una muestra representativa de varias zonas del país, y a partir de ahí se hace un cálculo estadístico y se dice cómo van las tendencias de los resultados de la elección. Conteos rápidos hacen muchas personas, empresas de encuestas los hacen,
pero el instituto hace su conteo institucional, el conteo rápido institucional del instituto, que en este caso se hizo cargo de la elección de presidente y de las elecciones de gobernadores y de jefe de gobierno, y es evidentemente el que tiene mucho mayor fiabilidad, porque nadie tiene la infraestructura que tiene el instituto para levantar ese tamaño de muestra en tan poco tiempo y con el grado de fiabilidad que se tiene, porque también se toman datos que están produciéndose en las casillas, en los cuadernillos de las hojas de cálculo, de ahí se toman los resultados, se mandan al instituto en un grupo de técnicos expertos, quienes hacen el estudio estadístico, y eso permitió que alrededor de las 10:30 de la noche el consejero presidente pudiera salir a dar un resultado. ¿Y qué es lo que nos muestran estos ejercicios? Contrastados contra los cómputos, pues que en realidad las franjas de diferencia que tenemos entre uno y otro, pues son, dijeran por ahí, milimétricas, ¿no? Son realmente decimales, y entonces tenemos que los mecanismos para ir conociendo resultados antes de los cómputos son realmente fiables. Es la votación donde hemos tenido la mayor participación de mexicanos residentes en el extranjero. Tuvimos casi 100,000 votos válidos recibidos desde el extranjero. Y esto, pues en general lo que nos dice es que el sistema nacional superó con éxito esta prueba, este primer proceso electoral presidencial, que en sus 4 años de existencia, donde ha habido 33 elecciones de gobernador, hubo alternancia en 21 de ellos. La estandarización de las elecciones es un factor para el surgimiento de alternancias en 6 de las 8 gubernaturas que estuvieron en disputa este 1 de julio y en la jefatura de gobierno. Esto es lo que nos dice, cuando hay alternancia, el primer mensaje que nos capta, o que podemos captar de eso, que nos manda y que podemos captar es, pues precisamente que el voto se cuenta, se emite libre, por quien uno quiera, sin influencias del gobierno, y se cuenta y cuenta. Esto nos ha llevado a una realidad, pues, de estructura política, digamos, muy distinta. Ya veíamos que la próxima semana habrá un análisis en el Foro Castasia sobre cómo está conformado ahora el Congreso y cómo las fuerzas políticas en el Estado mexicano pues cambiaron radicalmente a partir de esta elección. Podemos ver en la presentación que hoy en día los estados están gobernados por las diversas fuerzas con un equilibrio mucho mayor. Ya lo vemos pintado de varios colores y no solo de uno. Y la conformación del Congreso, con la participación ahora de 3 grandes coaliciones, pues ahorita vamos a ver que también cambió radicalmente. Y me detengo en lo de las 3 grandes coaliciones porque me parece que es uno de los elementos que fue clave en este proceso electoral para tener los resultados que tenemos, y es uno de los puntos que me parece que nos tenemos que detener a analizar. Tuvimos 3 grandes coaliciones: la coalición por México al Frente, conformada por el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, la Alianza Todos por México, Nueva Alianza, Partido Verde, PRI, y Juntos Haremos Historia, PES, PT y Morena. Y con la participación de estas 3 grandes coaliciones, lo que se hace es, se vota, vienen los logotipos, como ustedes saben, de los partidos políticos que las conforman de manera aislada, de tal manera que uno puede votar por varios que conforman la coalición o por uno de ellos, y entonces los votos se van de manera individual a cada uno de los partidos políticos, de tal manera que la asignación de los escaños en el Congreso por representación proporcional ya se hace a los partidos políticos y no a las coaliciones.
Y esto lo que ha permitido, a partir de que se instauró la representación proporcional en nuestro país, ya hace más de 35 años, es que las minorías tengan representación en el Congreso. Aquí en la gráfica podemos ver cómo la representación proporcional pues trata un poco de equilibrar. Aún así, las fuerzas políticas, pues quien tuvo mucho mayor número de votos tiene mucho mayor número de escaños, pero podemos ver cómo se va tratando de compensar las desigualdades que genera la mayoría relativa en la sobre y subrepresentación. Y en este punto me interesa resaltar algo. El sistema de representación, de asignación de representación proporcional que tenemos en nuestro país, lo que permite es pluralidad en el Congreso y permite que ninguno de los partidos políticos que hayan participado tenga mayoría absoluta en el Congreso. Esto lo que hace es que haya pues contrapesos en el propio Congreso y con respecto también al Poder Ejecutivo. Esto es, lo mismo sucede en senadurías, de tal manera que hoy en día, con los resultados que tenemos de los cómputos distritales, con algunas modificaciones que ya ha hecho el tribunal a partir de las resoluciones que ha estado dictando, ya se resolvieron la gran mayoría de las impugnaciones, ahorita hablaremos rápidamente de ello, pero podemos ver cómo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ahora tendrá pues una buena cantidad de legisladores del partido Morena, que fue quien tuvo por mucho el mayor número de votos, y algunos otros partidos, por ejemplo en la Cámara de Diputados, la segunda fuerza la representará el PAN, la tercera el PES, la cuarta el PT, la quinta el PRI y así sucesivamente. Y en el Senado más o menos parecido. Aquí la primera reflexión que quiero hacer es: este sistema de asignación de representación proporcional nos permite efectivamente que Morena, quien tuvo 35, 40% de los votos más o menos, en 38, 43 en una y otra elección, pues no tiene un grado de sobrerepresentación muy mayúsculo, y eso permite que no tenga mayoría absoluta en la Cámara. Pero mucho se ha dicho, ¿y qué pasa si contamos a los partidos coaligados? Si uno suma al PES y al PT, pues nos percatamos que sí tienen mayoría absoluta entre los tres. Este es el primer factor que tenemos que analizar, porque las coaliciones electorales se forman para llegar al poder, pero no para gobernar. ¿Qué va a pasar más allá del 1 de septiembre que se instale en el Congreso? Pues habrá que verlo. Si esa coalición sigue siendo electoral o se empieza a volver una coalición parlamentaria, que en mi concepto no sería deseable, porque precisamente el diseño electoral está de tal manera que no se tenga la mayoría absoluta. Y vamos a tener efectos también pues curiosos, por decirlo de alguna manera. Dado el porcentaje de votación que se requiere para perder el registro, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social muy probablemente pierdan el registro. Y entonces vamos a ver que la tercera fuerza en la Cámara de Diputados no va a poder tener bancada porque su partido pierde el registro. ¿Qué va a pasar? ¿A qué bancada se van a sumar? No sabemos, pero son de las cosas que tenemos que revisar de nuestro sistema electoral. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo es posible que un partido que tiene el 11% de los diputados
no tenga registro como partido político. Lo dejo para la reflexión. Otro aspecto que me interesa resaltar es en la conformación de las cámaras del Congreso, pues el tema de paridad. Creo que el diseño logró demostrar ser exitoso. Tenemos prácticamente paridad en las cámaras. En cuanto a las diputaciones, 51% de hombres, 48% de mujeres, bueno, con algunos decimales para que dé. No se está considerando el distrito 2 de Chiapas de Bochil, que fue anulado. Ahorita platico rápidamente sobre ello. Y en las senadurías tenemos prácticamente 50-50. En cuanto al sistema de fiscalización, es una labor también del Instituto titánica. Me voy a referir muy rápido a ella. En realidad, en este proceso, el lunes pasado se resolvieron los dictámenes y los procedimientos de queja relacionados con las campañas electorales. Se auditaron en aproximadamente 40 días, pues, más de 10,000 millones de pesos, 5,334 reportados como ingresos y 5,192 como gasto. Se revisaron informes de 2,053 candidaturas a nivel federal y de más de 15,600 a nivel local, cerca de 17,700 candidaturas fiscalizadas. En plazos, como decía yo, muy breves. Los informes, las campañas terminan 3 días antes de la elección. El 30 de junio se entregan los informes y a partir de ahí empieza el instituto a revisar, a notificar errores y omisiones el 10 de julio. La respuesta de los partidos tiene que ser en 5 días, se le dan 5 días para que responda. De tal manera que el 25 de julio, es decir, en menos de un mes, se tienen ya proyectos de dictámenes sobre las auditorías de la fiscalización. Cuando se ve el número de recursos a fiscalizar y los pocos tiempos, en realidad lo que nos refleja es que es una labor titánica, muy complicada, que requirió cientos de personas participando en esto y que pues hay que analizar si estamos en el modelo idóneo. De tal manera que el 6 de agosto el Consejo General pudo resolver. De ahí vendrán las impugnaciones y podremos tener resultados más ciertos sobre esto. En cuanto a quejas, recibimos casi 600 quejas. El 88% de los resultados de la fiscalización, puedo decir que el 88% del dinero de las campañas viene del financiamiento público. Esto nos indica pues, que el principio de equidad está ahí presente en los dineros de las elecciones. Se revisaron pues 57,000 y tantos informes de campaña, 500,000 de pólizas contables, 105,500 testigos de propaganda, y esto nos llevó a resoluciones y dictámenes que derivaron pues prácticamente en cerca de 900 millones de pesos en multas a los partidos políticos. Y debo decir que la mayoría de las multas fueron por algunas cuestiones formales, porque no se reportó a tiempo, porque no se contestaron a tiempo algunos requerimientos, porque se presentaron los informes extemporáneos, porque no se reportaron algunos gastos. Es decir, hay una serie de infracciones que cometen los partidos políticos que también tenemos que detenernos a analizar, y que desgraciadamente aquí no nos da tiempo, pero ¿a qué responden? Mi óptica también tiene que ver con la dinámica. Los partidos políticos van reportando en tiempo real. A partir de que ejercen el gasto, tienen 3 días para reportar. Y la autoridad pues va revisando en tiempo real. Ya perdimos
la presentación, pero bueno, les platico un poco. En cuanto a la parte postelectoral, los juicios de inconformidad, me gustaría resaltar un aspecto principalmente. Tuvimos alrededor de 1,348 juicios de inconformidad de las 3 elecciones. A pesar de las grandes distancias en los resultados electorales, de la fiabilidad y de la certeza que hubo en el cómputo de los votos, tuvimos un gran número de impugnaciones. ¿A qué responde? Desde mi punto de vista, responde a que hubo 2 partidos políticos en lo particular que presentaron la gran mayoría de esas impugnaciones, y fueron Encuentro Social y Nueva Alianza. Los resultados de esas impugnaciones, pues es que el gran porcentaje de ellas fueron desechadas o fueron confirmadas. ¿Qué podemos tener a partir de ahí? Pues que en realidad las impugnaciones no tuvieron como objetivo el que deberían de haber tenido, es decir, revisar algunas irregularidades que hubo en la elección. En realidad, a mí lo que me parece es que se hicieron una serie de impugnaciones para tratar de obtener algunos votos más en algún lado, de algún lado, y poder mantener el registro. En ese sentido, yo creo que otro de los grandes balances que podemos obtener de esta experiencia es que en realidad, quitando, digamos, esa cuestión atípica, por decirlo de alguna manera, pues las impugnaciones de las elecciones fueron realmente muy pocas. En la elección presidencial, si quitamos las impugnaciones de estos partidos, pues en realidad tenemos que no hubo juicios. El partido Encuentro Social fue el que presentó prácticamente todos, 294, si la memoria no me falla, de los 296 que se tuvieron. Los otros 2 fueron un par de ciudadanas, y todos fueron desechados, todos. Y llama la atención que el partido político cuyo candidato ganó haya impugnado. Entonces, eso corrobora lo que les decía, en el sentido de que en realidad, aquí lo adelantamos, en realidad lo que tenemos es, el motivo de impugnación era otro, no se obtuvo lo esperado. Aquí está, tenemos por circunscripción aproximadamente 200 por circunscripción entre diputados y senadores, y 294 en la elección presidencial. Si vemos los porcentajes de desechamiento a Encuentro Social, rondan el 99% de sus impugnaciones. En Nueva Alianza es menor, pero en realidad, pues prácticamente el 90-95% de las resoluciones fueron confirmatorias. 853 impugnaciones de Encuentro Social, 423 de Nueva Alianza, que insisto, tenían, yo creo, ese objetivo. Y de los otros actores políticos, pues encontramos que tienen 9, 15 Morena, 2 Movimiento Ciudadano, 18 PRD, 2 de la coalición Juntos Haremos Historia, PT 2, Verde 5, PRI 15, 3 de candidatos, uno de una sociedad, de una organización de la sociedad civil. En realidad, creo que también podemos decir, quitando este punto atípico, que tenemos las elecciones menos impugnadas de la historia. Y más confirmadas. ¿Hubo algunas modificaciones? Sí. Se anuló la elección de diputaciones en el Distrito 2 de Bochil.
porque se encontró que los integrantes de la fórmula ganadora, ese distrito tiene que ser de origen indígena, los candidatos, por acuerdo del instituto, y en realidad se descubrió que las constancias de adscripción o que comprobaban si eran adscritos, digamos, a esa comunidad indígena o pertenecían a la misma, no fueron válidas, no las consideró válidas el tribunal, y entonces en ese sentido, en una especie de inelegibilidad, que dijo no es inelegibilidad, pero no cumplen con un requisito constitución que deriva de la Constitución, y en ese sentido se anuló la elección. Está en revisión en la Sala Superior, habrá que ver qué pasa. Hubo 3 cambios de ganador derivado de alguna nulidad en ciertas casillas. Hay distritos que quedan muy cerrados y que en realidad cuando se anulan pocas casillas da cambio de ganador. Pero en realidad no podemos revelar o no podemos desprender de esos cambios de ganador, de esos juicios, pues mayores errores o algún fracaso, digamos, del sistema electoral. Y finalmente hubo 3 candidaturas canceladas por cuestiones de inelegibilidad, pero fue nada más un miembro de la fórmula y entonces pues entrará el suplente. Como vemos, pues son pocos cambios, digamos, derivados de las impugnaciones. Y si nosotros vemos que las impugnaciones fuera de Encuentro Social y de Nueva Alianza fueron muy pocas, y vemos este resultado, pues hay un grado alto digamos, de efectividad de esas impugnaciones. ¿Dónde estamos parados y qué sigue ya para ir yendo a la recta final? El tiempo se acaba. El día de hoy, el tribunal ya sesionó sobre la validez de la elección de presidente. El viernes pasado resolvió esos 294 juicios y a la 1 de la tarde entrega la constancia de mayoría y validez a nuestro presidente electo. Con esto, digamos, aunque la ley le da hasta el 6 de septiembre, la fase de la elección presidencial se termina. En cuanto a diputados, diputaciones y senadurías, ahí todavía queda algún camino. El 3 de agosto resolvieron las salas regionales. El tribunal tiene hasta el 19 de agosto para resolver las reconsideraciones. Hay cerca de 120 reconsideraciones promovidas. Responde también al número de juicios de inconformidad que tuvimos. Yo lo que vislumbro es poca efectividad en esas reconsideraciones. Yo creo que vamos a tener cambios muy menores. A partir de ahí ya tenemos cómputos firmes de la elección de diputados y senadores, y con ello el 23 de agosto el instituto hará la asignación de representación proporcional. Se puede impugnar, y el 3 días antes de que se instale, el 29 de agosto, si las matemáticas no me fallan, se tienen que resolver esas impugnaciones de tal manera que ahí terminará el proceso electoral federal. Vienen algunas cosas más derivadas del mismo, si bien son cuestiones que ya no son dentro del proceso electoral, pero todavía vendrá toda la impugnación a las multas que decía el resultado de la fiscalización. Tenemos que entrar ya de lleno al proceso de liquidación de los partidos políticos que pierden su registro. Les decía yo, Nueva Alianza y Encuentro Social, en las 3 elecciones no tuvieron 3% de votos. Incluso aquí se ha discutido mucho, a partir de una postura muy difundida de Roberto Duque, que él señala que la interpretación de la norma debiera de ser otra, y con una elección en que no se tenga el 3%, se debería de perder el registro. Es una interpretación válida, pero no la que han seguido las autoridades electorales. Las autoridades electorales lo que han determinado en sus criterios, tanto instituto como tribunal, es que se tiene que tener menos del 3% en las 3 elecciones. Es decir,
con una de ellas que se tenga más del 3%, se conserva el registro. Porque con la interpretación, digamos, distinta, tendríamos 5 partidos que perderían el registro. Aquí entramos un proceso de liquidación. La reforma electoral, entre las cosas que trae, es que ahora los partidos políticos, cuando pierden el registro y desaparecen de la vida, digamos, pues todos los bienes que tienen y recursos, pues se tienen que liquidar y pasarán a formar parte, después de pagar salario, liquidaciones laborales, deudas, tanto con el instituto, con el fisco, con proveedores, etcétera, etcétera, tal como se liquida una empresa que quiebra, digamos, un partido político también se liquida, y lo que queda se regresa al Estado. El proceso electoral con el que, digamos, como decía al inicio, se da vuelta al ciclo de prueba de esta última reforma electoral, la verdad es que demuestra haber sido exitoso, pero nos refleja y nos permite advertir áreas de oportunidad. Y voy a mencionar algunas en el poco tiempo que nos queda, que ya más o menos fui esbozando. A mí me parece que es urgente modernizar la organización de las elecciones. Tenemos que transitar sí o sí ya a un voto electrónico. Insisto, las elecciones se siguen haciendo en papel y lápiz, cuando hoy en día la tecnología ya nos ha alcanzado y nos ha inundado. Me parece que tenemos los elementos suficientes para poder seguir dotando de certeza al voto, pero con nuevas tecnologías para hacer mucho más eficiente la organización de una elección y mucho menos costosa. Tenemos que analizar la pertinencia de los recuentos. Ya decía yo, a mí me parece que va en contra del sistema, de la lógica ciudadana del sistema. Y además la experiencia nos dice que en los recuentos pues la variación es realmente marginal, porque o se ratifican errores, o se cometen nuevos, o se corrigen algunos. Pero los errores en los cómputos en casilla, históricamente se puede demostrar que son muy pocos. Tenemos que repensar en esta centralización de las elecciones. Acumular tantas elecciones en un solo día, en una sola autoridad, coordinada con las locales, pero finalmente bajo la rectoría del Instituto Nacional Electoral, implica un reto organizacional muy fuerte y que sin la ayuda de tecnologías se vuelve todavía más difícil. Tenemos que repensar ese esquema. Hay que reflexionar también sobre si la fiscalización tiene que seguir descentralizada o podemos hacer un esquema de descentralización como lo hacen otras autoridades fiscalizadoras. Pensemos en el SAT, la autoridad fiscalizadora más grande de nuestro país. Opera de manera descentralizada, tiene administraciones regionales con poderes de decisión que van haciendo las auditorías y los trabajos de recaudación y fiscalización en sus ámbitos. Tendríamos que pensar si en el ámbito electoral esto nos puede funcionar. El Instituto Nacional Electoral está diseñado con base en la descentralización. Tenemos 332 oficinas o delegaciones dentro y a lo largo del país, dentro de la República Mexicana. Tendríamos que pensar si podemos descentralizar en esas oficinas, evidentemente dotándolas de los recursos necesarios para poder hacer más eficiente la fiscalización. Y también modernizarla. Tenemos un sistema de fiscalización en el que se va subiendo toda la información, pero al final del día es una gran base de datos de la cual se saca la información y la revisión se hace prácticamente manual. Tenemos que automatizar las auditorías, la elaboración de dictámenes y los resultados de esta fiscalización. Habría que pensar si el tiempo es suficiente, si esos 40 días, que en realidad son 40 ya que llegan al Consejo General, pero como vimos, cuando llegan a la Comisión de Fiscalización no llevamos ni un mes. El área técnica tiene menos de un mes para hacer
todo el procesamiento de los datos. Hay que repensar esos tiempos. Tenemos espacios a veces entre la jornada electoral y la toma de posesión muy amplios. Ya se recortó el de la presidencia de la República, y esta es la última vez que va a entrar en funciones el 1 de diciembre, el siguiente será el 1 de octubre, pero de julio a octubre hay más de 30 días de los que se le da la autoridad fiscalizadora. Hay que replantearlo, me parece que es una cosa que también tenemos que revisar. Tenemos que revisar nuestras coaliciones electorales, cómo están funcionando. Si sigue habiendo esa transferencia de votos por la cual se ha luchado, que no exista. Esto es, que los partidos grandes, que jalan mayor número de votos, pues en realidad le regalan algunos a los partidos chicos. Ahora yo diría, pues quizá no votos, pero escaños. Tenemos partidos políticos con un gran número de diputados, obtenidos a través de una coalición, es decir, de votos que fueron a otro partido, porque a la hora que revisamos los propios, pues ni siquiera el registro mantienen. Creo que tenemos que conectar el modelo de coalición de gobierno de coalición, con las coaliciones electorales. No deben de estar desligadas. Tuvimos un intento en esta elección, el Frente por México, que primero formaron un frente. El frente tiene esa lógica, ser la conjunción de fuerzas políticas con objetivos no electorales. Después se volvieron coalición electoral y ahora vemos en las noticias que ya se va a desintegrar. Y finalmente, pues también hay que, de la mano con esto, pues replantearnos si la entrada y salida de partidos políticos, los requisitos de entrada y salida son los idóneos. Creo que viene en adelante la recomposición de las fuerzas políticas en nuestro país. Eso es clarísimo. A partir de ahí tenemos que repensar cómo queremos el balance de esas fuerzas políticas, los pesos y los contrapesos. Y creo que pasa por ello la decisión de revisar este tema. Yo con esto terminaría. En realidad, creo que hay mucha información. Dejo más preguntas que respuestas, creo, pero en realidad el balance y lo que viene de este proceso electoral, pues da para platicar mucho tiempo más. Espero que esto les haya sido de utilidad. Yo nada más cerraría con algunas reflexiones. Creo que quedó demostrado que no es el dinero lo que decide las elecciones, que es el voto de los ciudadanos. Insisto en que el voto se puede emitir libre, se cuenta y cuenta. Muchas gracias. Abierto a preguntas. No sé si se han recibido del público. Bueno, muchísimas gracias, José Gabriel Mendoza, director jurídico del INE, por tu charla. Como bien decías, creo que sí fueron muchas cuestiones, ¿no? Y que abriste, o muchas cosas que se pueden mejorar de algo que creo que en este proceso electoral, como has dicho, pues ha funcionado bien, ¿no? Uno de los problemas, o por lo que siempre suele decirnos, el sistema democrático más caro, ¿no? De los más caros del mundo, y creo que tiene que ver con la desconfianza que se tenía en los procesos electorales. Iniciabas la charla mencionando ese doble conteo, ¿no? Y concluías con que eso se debería, pues, tecnificar con la tecnología, y que no tuviésemos que contear, nos cuenten los ciudadanos y luego las instituciones en las que no confían. También hablabas, ¿no?, de ese proceso completamente centralizado, o de esa institución centralizada que tiene que hacer un inmenso trabajo, y que por qué no copiar a otras instituciones que tenemos, como el SAT, ¿no?, que fiscaliza de una forma descentralizada. En tu opinión, ¿crees que en este proceso se ha avanzado en esa confianza en las instituciones electorales o en el proceso democrático,
¿O tiene que ver también con que había tanta distancia, ¿no?, entre quien ha ganado las elecciones con los demás, que por eso ha sido más sencillo hacerlo todo? A ver, yo creo que sin duda el resultado electoral abona, ¿no? El escenario en una elección competida me parece que pudo haber sido distinto. Pero yo creo que sí, a través de ya varios procesos electorales y con este que cierra este ciclo, sí se demuestra que se está erradicando esa desconfianza. Es difícil decirlo desde adentro, pero lo que yo percibo, y si uno ve las redes sociales, si uno ve la opinión pública, creo que sí se está desterrando ya esa desconfianza. Porque además ya tiene muchos años, o sea, creo que nos hemos tardado en darle vuelta a la página. Todo esto surgió a partir del 88, en el supuesto gran fraude electoral, y que el sistema se cayó de callar y no de caerse, y algunos otros sí hablan de que se cayó de caerse. Pero pues estamos hablando de hace 40 años, ¿no? O 30 años ya. Y hemos tenido esfuerzos muy grandes a partir de ahí, que yo mencionaba. A ver, creo que la alternancia es un gran signo. Hoy en día la alternancia es parte de nuestro vivir cotidiano. Ya no nos sorprende. Es la tercera vez que hay alternancia en la presidencia de la República. Tenemos la conformación de una Cámara completamente distinta. Tenemos un mapa en los estados, como el que mostraba, muy distinto al que vivíamos hace un par de décadas. Es decir, yo creo que el que la ciudadanía se dé cuenta de que vote por quien vote, el resultado lo va a tener y va a poder haber gobernantes que se eligieron, eso hace ver que sí se ha desterrado ya la desconfianza. Yo sí creo que ya pasamos ese capítulo. Tenemos estos modelos de recuentos, pues datan de hace 12 años. O sea, esos modelos, nosotros hemos tenido reformas reactivas a cada proceso electoral. Y siento que lo que ha ido haciéndose es ponerle parches a algunas cosas que se creían eran debilidades. Yo, y lo digo abiertamente, nunca estuve a favor del voto por voto. O sea, me parece que como se diseñó y como está diseñado, no cumple el objetivo que debería de cumplir. Me parece que podríamos tener mecanismos mucho más ágiles, más tecnificados, que dotan de certeza y que van a requerir menos esfuerzo ciudadano, menos gasto, y que van a dar, insisto, un resultado también cierto. La autoridad se ha vuelto lo suficientemente transparente, creo, para que la ciudadanía ya confíe en ella. Habrá que ver algunos estudios de confianza ciudadana en las instituciones, pero me parece que el INE en esta elección ganó, y ganó mucho, con independencia del resultado electoral. Demostramos poder organizar y dar certeza a una elección que de suyo se vislumbraba compleja desde hacía tiempo. Y en esto que mencionabas del uso de tecnología, no sé, bueno, a mí me hacía un poco referente. Creo que una de las cosas que más hubo pues controversias fue en el tema de las firmas para los candidatos independientes, ¿no? Y en el uso de la tecnología, ¿no crees que aquí a lo mejor se fue un poco un paso adelante, ¿no?, al ser un proceso que fue con uso de tecnología, cuando en muchas comunidades o lugares del país todavía no hay ese acceso a Internet? Sí, a ver, sin duda tenemos algunas localidades en el país que tienen poco acceso a las redes tecnológicas, Internet, a telefonía, ¿no? Sin embargo, incluso el tema de la aplicación para la recepción del apoyo ciudadano, a mí me parece que fue exitoso. Si uno escucha las voces de quienes dicen que no funcionó, pues es de los candidatos independientes o de los aspirantes que no llegaron, que la utilizaron indebidamente.
Yo creo que también en el tema de candidaturas independientes se demostró que cuando se quieren hacer bien las cosas, se pueden hacer. La aplicación yo creo que sí funcionó y funcionó bien. El tema que tuvo fue que se construyó con base en la buena fe y en la confianza en la ciudadanía. Nunca nos imaginamos que algunos iban a querer engañar a la aplicación. ¿Cuál fue el problema? La aplicación, tomabas la foto de la credencial para votar, captaba los datos, los contrastaba contra el Registro Federal de Electores y te decía si el ciudadano cuyos datos estabas captando era o no, estaba en el listado nominal, ¿no? Entonces, con base en eso, si el apoyo podía ser válido porque estaba en el listado nominal. Otro requisito era tener la fotografía de la credencial para votar. Pero nunca nos imaginamos que iban a captar los datos de algo que no fuera una credencial para votar. Algún candidato independiente, algunas personas dijeron, oigan, ¿y por qué no le ponen un candado? Pues que solo pueda tomar fotos de credenciales para votar. Sí, a ver, de que se puede hacer, pero lo vamos a hacer más complejo. El objetivo que tenía el instituto era potenciar el ejercicio del derecho, que fuera más sencillo y que fuera más ágil la revisión, porque también eso lo que permitió es que los candidatos tuvieran información rápida. En procesos anteriores lo que se hacía es llegaban con cajas de credenciales fotocopias de credenciales, se capturaban todos los datos y se hacía el contraste y la revisión manual. Eso nos llevaba meses de tener cientos y cientos de personas haciendo eso, pero podía llevar semanas o meses. Hoy en día, en tiempo real, ibas teniendo cuál era el resultado. ¿Por qué no funcionó? Porque la gente no quiso que funcionara. Si tú le tomas la foto a un vaso de café, no esperes que funcione si está hecha para que le tomen la fotografía a una credencial para votar. En fin, yo creo que fue exitoso y tuvo mecanismos para abatir lo que ya dices. A ver, conscientes de que hay zonas en que no hay recepción de señal de internet, la aplicación permitía guardar y en cuanto te conectabas al café internet o te ibas a una zona con cobertura, se mandaban. Y aún así se hicieron zonas de excepción en cuanto a comunidades indígenas, etcétera, en donde se podían recabar en el esquema tradicional. Entonces, a ver, yo creo que no nos adelantamos, yo creo que fue bueno. Sí, el instituto fue cauteloso, por ejemplo, no se implementó el voto electrónico o por internet para el extranjero. Yo creo que debimos de haberlo hecho. Y podemos avanzar más y mucho más. Hoy en día la aplicación, pues ya pocos hablan de ella, pero se está utilizando para iniciativas ciudadanas. Hicimos un convenio con Coparmex y lo están utilizando y está funcionando. O sea, la verdad es que mi balance es que funciona y funcionó bien. Y como mencionabas, en este papel de la ciudadanía, en este caso algo, pues de una parte, ¿no?, decepcionante, en el uso de las redes sociales, ¿no?, y tema de fake news, etcétera, ¿pensáis que habría que hacer algo como autoridad electoral en un proceso electoral o no? Pues mira, a ver, yo creo que la experiencia en ese tema fue muy buena. Parte de las alianzas con las empresas de redes sociales más potentes, digamos, fue para combatir fake news. O sea, y las fake news yo creo que se combaten con información. O sea, una desinformación se combate con información. Una mala información se combate con información. Y yo creo que en eso fuimos muy exitosos. Tuvimos realmente mucha penetración. También surgió esta coalición son organizaciones y que conformaron lo que se denominó Verificado, que seguro escucharon hablar de ello, y que ellos se dedicaban a verificar la información que iba saliendo para efectivamente
pues decir si era fake news o no. Y ese tipo de labor creo que es muy buena. Son experiencias que tuvimos ya en este proceso, que creo que fueron exitosas y que hay que seguirlas explotando. Hay que caminar sobre ese sendero, sí, sin duda. Nos falta, sin duda, pero tampoco uno puede evitar que la gente hable. Y siempre vamos a encontrar quien quiera difundir pues, cuestiones falsas, ¿no? Te puedo poner ejemplos, lo del lápiz, ¿no? Que si se borraba o no se borraba. Pues sí, desgraciadamente tenemos gente irresponsable que a veces difunde información sin saber si es cierta o no. Pero pudimos combatir eso y al final del día creo que la gente quedó convencida. Habrá que hacer análisis estadísticos de si usaron el lápiz o no usaron el lápiz, pero pudimos combatir y decir, no, a ver, el lápiz funciona así, no se borra, hicimos ejercicios, difundimos en redes, la penetración de los videos sobre el funcionamiento del lápiz son de millones y millones de visualizaciones. Es decir, creo que la forma de combatir, insisto, las fake news es con información. Y en ese sentido, como lo decía en la presentación y en la plática, pues sí tuvimos la elección más informada de la historia, me parece. Bueno, ya una última pregunta. Con todas estas conclusiones que decías o comentabas en tu ponencia, ¿habrá reforma electoral para los próximos años o no? Pues eso, cómo saberlo, le toca obviamente al legislador. A mí me parece que puede haber, creo que debe de haber, insisto, varias de las cosas que yo resaltaba como áreas de oportunidad requieren una reforma. Yo creo que tenemos que simplificar mucho esto. Ya hay iniciativas, por ejemplo, en tema de financiamiento, también es algo que tenemos que revisar sin duda. Sí cuestan mucho las elecciones, cuestan mucho los partidos políticos, pero mucho parte de que seguimos arrastrando un esquema que sirvió para dar confianza, pero creo que sí ya quedó desterrada la idea del fraude electoral. Y los resultados de la elección nos dicen que efectivamente el dinero no es lo que inclina la balanza en una elección. Ganó uno de los partidos que no tenía el mayor de los financiamientos. Ganó un candidato que no fue el que gastó más en la elección, que estuvo por debajo de la mitad del tope de gastos de campaña que tenía fijado. Entonces, sí hay que revisarlo. Ya hay alguna iniciativa por ahí en ese sentido. Entonces, creo que sí puede haber. Ahí lo importante es, si hay reforma electoral, que se haga con seriedad, que sea informada, que se dé participación a todos los involucrados para poder hacer una reforma electoral no reactiva, como se han hecho varias, y que realmente pues abone a que tengamos elecciones todavía más ciertas, más ágiles y pues más económicas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Tuvimos con nosotros a Gabriel Mendoza, director jurídico del INE. Te voy a dar una constancia por haber participado con Muchas nosotros, gracias, con el Instituto Universitario Ortega y Gasset, en su sede en México, en nuestro foro, la Ortega Debate, el día de hoy, 8 de agosto. Muchísimas gracias por haber venido, ha sido muchas muy gracias interesante. A ustedes. Nuestros asiduos pues ya saben que la presentación quedará colgada en nuestras redes, en Facebook, en el canal de YouTube, para que posteriormente pues la puedan ver aquellos que no han tenido oportunidad. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, pues como por último me queda agradecerles su participación y el habernos acompañado, y como pueden ver en pantalla les invitamos el jueves que entra, bueno, el jueves 16, no mañana, a que nos acompañen en el Foro Castalia, en Presidente Mazarik 526, es en el Seminario de Cultura Mexicana, con una mesa muy interesante que es ¿quién y cómo va a gobernar el Congreso de la Unión?,
Creo que con los resultados electorales y con la información que además nos compartía el ponente que tuvimos hoy, es algo muy pertinente y muy importante de analizar y bueno, en su caso pues nos pueden hacer además llegar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Asimismo, les comparto, bueno, pues estén atentos a nuestra página web por nuestra oferta educativa, que también puede ver en pantalla, una oferta educativa de posgrado con una titulación simultánea, que en breves ya estará con toda su información en nuestra página web. Sin más, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, en Ortega y Gasset MX, y muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves.